Muy bien, buenos días. Vamos adelante con la segunda ponencia de la mañana. Como hemos puesto de manifiesto reiteradamente en la Fundación Codere, uno de nuestros objetivos es el intentar poner en valor y en relieve el análisis económico del sector de juego, el enfoque desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, desde el punto de vista del empleo que genera el sector, desde el punto de vista fiscal, como hace un momento en la intervención anterior, desde el punto de vista del derecho administrativo, en fin, el marco de las políticas públicas en su conjunto. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay una enmienda del proyecto de ley reiteradamente mencionado en el artículo primero que pretende poner de manifiesto que la regulación que ha de hacerse sobre este sector tiene mucho que ver con su relevancia económica, además de otras cuestiones. Ese es uno de los sentidos de la Fundación Codere, como digo, y en ese sentido va también orientada la inminente publicación, la próxima publicación que hará la Fundación es sobre el contrato de apuestas, por lo tanto una visión civilista del juego y del derecho del juego, o también el libro que pensamos que va a coincidir, esperamos que coincida con la aprobación por el Parlamento del reiterado proyecto de ley de regulación de juego, pues también habrá uno de nuestras ediciones tradicionales acompañará esa publicación. Lo cierto es que ese es el enfoque multidisciplinar que pretendemos abordar y en ese enfoque también necesariamente forma parte de él el derecho penal. El derecho penal por cuanto que desde los orígenes en nuestro país de la regulación del juego ha acompañado al marco jurídico del sector las visiones, los aspectos asociados con el derecho penal, identificado con el origen de la actividad, con la situación previa al año 77, con el hecho de que se trate de una actividad en una parte de ella desarrollada en régimen de monopolio por las administraciones públicas y protegida excepcionalmente por el derecho, como digo. Y ese también es el sentido, para los que han tenido la oportunidad de leer ya el proyecto de ley de regulación de juego, cuando en la exposición de motivos y en el artículo primero cita cuáles son los títulos por los cuales se interviene en este sector. Tienen que ver con la garantía del orden público, la prevención del fraude. Y, sin embargo, paradójicamente, junto a ese enfoque inicial, que parece que es lo que justifica y legitima la intervención pública en esta materia, también el proyecto prevé la derogación, el proyecto en su fase actual prevé la derogación que actualmente existe a la remisión de la Ley de Prevención del Contrabando, por lo tanto, parecería que está eliminando la sanción penal para el desarrollo de estas actividades. Bien, es cierto que de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios hay varias de ellas dirigidas al mantenimiento de ese reproche penal para aquellos que realicen actividades sin licencia para ello, siendo cierto, como nos explicaban ayer, que el modelo de sanción administrativa que establece el proyecto yo creo que tiene sistemas intensivos de prohibición a los medios de comunicación, a las entidades financieras, a los prestadores de servicios de la información, sanciones muy relevantes. Por lo tanto, el régimen sancionador, sin duda, es relevante, pero también algunos pensamos que el mantenimiento de la sanción penal refuerza ese reproche y esa sanción desde el punto de vista del derecho en su conjunto, en particular el derecho penal. En particular, hay dos enmiendas presentadas por grupos parlamentarios tan distintos como el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego, y ambas van en la misma dirección, mantener en vigor la referencia a la Ley de Prevención del Contrabando y la asociación con blanqueo de este tipo de actividades. Por otra parte, tanto, como ayer nos explicaban con detalle Rafael Andrés, tanto en Francia como en Italia, la sanción penal de las actividades ilícitas en este sector están en vigor. Por lo tanto, buscamos habitualmente referencias de derecho comparado para justificar, legitimar la acción en nuestro país. Aquí están bien claramente marcadas. Por lo tanto, nos parece que el enfoque desde el ámbito del derecho penal también aporta, sin duda, a nuestro sector, y por eso la ponencia a la que asistimos en breve, a la que hemos pedido y tenemos la fortuna de contar con Manuel Marchena para su dictado. Manuel Marchena es licenciado en Derecho con premio extraordinario fin de carrera por la Universidad de Deusto, también doctor en Derecho cum laude y miembro de la carrera fiscal desde hace ya algunos años, donde ha desempeñado destinos relevantes como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y fiscal también en el Tribunal Supremo. Fruto de esa carrera brillante, ha alcanzado el nivel superior de su carrera profesional, como es la de ser en la actualidad magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además de su actividad profesional asociada con la Fiscalía y la Magistratura, también desempeña actividades académicas desde hace algunos años igualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es profesor de Derecho Procesal, además de interviniente en diversas actividades de máster de jurídicos asociados con la Facultad de Derecho de ICADE. En ese perfil amplio y variado que suelen tener las personas brillantes, Manuel Marchena también es autor de numerosas publicaciones, de libros, de artículos, que algunos de ellos han merecido incluso reconocimientos, como fue el premio de la 20ª edición del premio La Ley, la editorial La Ley, que cada año premia investigaciones, artículos relevantes, y en su caso estuvo asociado con las implicaciones jurídico-penales del correo electrónico, publicado hace ahora yo creo ya 4 o 5 años, donde todavía no había demasiada doctrina sobre el particular y su aportación fue tremendamente innovadora. Bien, no me alargo más, simplemente para poner de manifiesto lo que creo que todos ustedes van a comprobar en breve, la calidad jurídica del ponente, el rigor analítico y la creatividad con la que suele abordar las diversas cuestiones que le son planteadas y que en el tiempo que lleva en la Sala Segunda del Tribunal Supremo empieza a ser autor de algunas de las piezas más relevantes en asuntos tremendamente complejos, como son los que suelen estar residenciados en esa sede judicial. Ha permitido también que nos dedique algún tiempo, y yo quiero agradecer eso especialmente, para acercarse a un sector singular, a un sector que no suele estar dentro del radar de los profesionales del derecho penal y que, sin embargo, tenemos la oportunidad y la fortuna de contar hoy con su presencia y su intervención para hacer alguna reflexión en torno al juego y al derecho penal. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia, y tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Miren, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento. Yo le quiero agradecer a la Fundación Codere su amabilísima invitación a estas jornadas y, por supuesto, también a ustedes su presencia, su paciencia, su atención en estas horas de la mañana que ya invitan al legítimo ejercicio del derecho de deserción, ¿no?, para empezar a disfrutar el fin de semana. Yo se lo agradezco de corazón. Y el capítulo de agradecimientos pues estaría incompleto si no me refiriera, claro es, a mi amigo Rafa Catalá. Yo sé que Rafa manda mucho, pero yo lo conocí cuando mandaba muchísimo. Entonces era secretario de Estado de Justicia y yo no sé si lo que compartíamos era parcela funcional, andamio, no sé lo que compartíamos, pero juntos tuvimos que poner en común, de la época en la que yo estaba en la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, muchos proyectos, algunos incluso de reforma legislativa de gran alcance, por lo menos promoverlos o impulsarlos, y otros de gestión en el ámbito de la Administración de Justicia. Es mi amigo y a él quiero agradecerle también las cariñosas palabras de presentación. Bueno, yo lo he dicho en más de una ocasión, pero lo vuelvo a repetir ahora. Tenía un profesor hace mucho tiempo que siempre me decía que cuando se da una charla de estas características, la clave del éxito es mantener un tono que permita que los que están despiertos no se duerman, pero que los que ya están dormidos no se despierten. Con lo cual, yo les aseguro que me voy a centrar en un compromiso de brevedad, voy a ser breve. Ya saben que la Constitución prohíbe los tratos inhumanos o degradantes y yo creo que cualquier intervención que vaya más allá de 40 minutos ya autoriza y hace legítimos los murmullos de desaprobación. En consecuencia, los primeros murmullos serán interpretados por mí como una invitación a poner término a mi charla. Saben también que la distribución de ponencias me ha tocado hablar de los aspectos penales del juego virtual. Claro, y lo primero que podía plantearse un observador ajeno a este tipo de debates es, bueno, pero ¿el juego virtual tiene aspectos penales? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y a continuación podríamos incluso preguntarnos o plantearnos, pero el juego en realidad, lo que es la práctica clandestina no autorizada del juego, ¿conlleva algún tipo de responsabilidad penal? Y esta pregunta yo creo que no es una pregunta frívola, una pregunta basada en una percepción pues extraña de lo que es la realidad de nuestro sistema penal, sino que yo creo que estaría muy justificada. Incluso desde la posición de algunos juristas. Si ustedes le echan un vistazo a las memorias de la Fiscalía General del Estado, que son especialmente recomendables, sobre todo los anexos estadísticos para las horas de insomnio, cuando alguien trata de bucear en esas cifras criminológicas, pues se puede llevar la sorpresa de que allí hay un capítulo relacionado con los robos,
las defraudaciones, las falsedades, el blanqueo de capitales, pero no existe nada relacionado con el juego. Incluso, sin embargo, sí lo hubo. En una época histórica sí había un capítulo estadístico que decía diligencias previas incoadas en relación con los juegos ilícitos, se llamaba entonces. Ya no lo hay. De tal manera que ni siquiera existe la referencia al juego como una categoría sustantiva desde el punto de vista criminológico. Habría que ir a la de contrabando, pero incluso también ahí, en ese capítulo del contrabando, no existe una parcela específica con nomen iuris propio que se refiera al juego. Claro, si decimos, bueno, pues como quiera que las memorias de la Fiscalía General del Estado no me aportan nada desde este punto de vista, voy a ver qué es lo que dicen cualquier base de datos donde se recojan las últimas sentencias o las sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales. Si pinchamos, y yo lo he hecho hace un par de días, en sentencias de las audiencias provinciales, por supuesto si ponemos juego no encontramos nada, si ponemos contrabando sí encontramos algunas. Y observarían ustedes que no ha habido muchas, ha habido algunas. Hay una actividad, en fin, bastante apreciable entre los años 2005-2006, ahí se para, y la última sentencia relacionada con el juego es una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que lo que hace es una sentencia además de 31 de julio del año 2009. Fíjense en la fecha, se ve que al magistrado le planteó muchas dudas el régimen jurídico penal del juego y lo dejó para el día antes de marcharse de vacaciones, 31 de julio de 2009. Y en esa sentencia lo que hace es desestimar el recurso de apelación que entabla el condenado por un juzgado de lo penal y confirmar la vigencia de un régimen prohibitivo en relación con la práctica de juego clandestino y, en definitiva, confirmar, como les digo, esa sentencia condenatoria. En el ámbito del Tribunal Supremo hay también una sentencia, es una sentencia anterior, es de junio del año 2007, la ponencia de José Manuel Maza, excelente magistrado por otra parte, que curiosamente hace la ponencia y hace también un voto particular que no está relacionado con lo que es o lo que son las dudas sobre la vigencia jurídica de ese régimen de incriminación del juego. Pero esto es lo que tenemos desde el punto de vista jurisdiccional, es decir, hay una especie de parón en la persecución penal del juego. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es si ese parón está o no justificado. Bueno, yo les anticipo mi criterio. Yo creo que hoy en día nadie puede sostener la idea de que el tratamiento penal del juego no existe. Indudablemente hay una actividad penalizada, la práctica clandestina de un juego, el juego no autorizado. Veremos ahora los problemas que ha habido desde el punto de vista jurídico para afirmar la tipicidad de estos delitos, pero si ustedes me preguntan, yo diría además que el juego debe seguir incriminado. Es decir, que el tratamiento penal del juego no debe pasar a la historia ni siquiera como consecuencia de estos vientos de reforma que soplan en relación con el sector. Hombre, partamos de una base. Yo estoy absolutamente convencido que cualquier jurista a la hora de abordar lo que es el entendimiento del derecho penal tiene que hacer suyos principios como el de intervención mínima, el carácter fragmentario del derecho penal, la idea de que el derecho penal es un derecho de última ratio, es decir, solo debe intervenir cuando ya han fracasado los demás regímenes sancionadores, como el derecho administrativo. Pero la afirmación que yo acabo de hacer relativa a que el juego debería seguir siendo constitutivo de delito es una afirmación que está plenamente conectada a estos principios. Es decir, la idea de que en torno al juego ilícito, el juego no autorizado, el juego no controlado, convergen bienes jurídicos del máximo rango axiológico, esto es algo que no necesita ser especialmente razonado. Es cierto que el primero de ellos se hace muy visible, es el interés financiero del Estado, esto se ha dicho por muchos, pero fíjense que no solamente es el problema de los intereses financieros del Estado que justifica la incriminación de numerosísimas otras figuras delictivas, sino fíjense que existen estudios, y estos estudios, en fin, estoy convencido de que muchos de ustedes los tienen a su alcance, que hablan de cómo las quiebras en el sistema de persecución del juego ilícito pues son el caldo de cultivo, generan una atmósfera que lo que hace es
precisamente propiciar toda una serie de figuras delictivas como lo que podría ser el blanqueo de capitales, la defraudación tributaria. Aquí se han puesto ejemplos muy llamativos de las deficiencias de tratamiento financiero del sistema. E incluso se habla también de la posibilidad de graves atentados a lo que constituye el régimen jurídico de la protección de datos, con la introducción de troyanos en los software que son necesarios para la persecución, para jugar online. Todo este tipo de bienes jurídicos que pueden quedar afectados como consecuencia de esta actividad no controlada. En consecuencia, si a mí me preguntaran, ¿la incriminación del juego es obligada a la vista de los bienes jurídicos que están convergiendo sobre esta materia? Yo creo que la respuesta es sí. No estaríamos defendiendo, ni mucho menos, la punición de una conducta puramente simbólica, de un derecho penal testimonial, de un derecho penal, en fin, ligado a la necesidad de mandar mensajes imperativos más o menos no justificados a la sociedad. Yo creo que efectivamente hay razones que justifican la incriminación del juego y, por supuesto, todo lo que estoy afirmando, su extensión al juego online. Antes el profesor Orón, que le escuchaba con sumo interés, ha dicho algo tan elemental, y también a preguntas de uno de los presentes, que entre el juego online y lo que es el juego convencional, por llamarle de algún modo, desde el punto de vista de los principios de la punición no debería existir ninguna diferencia. Es una diferencia puramente metodológica, aunque quizá en una futura o hipotética tipicidad sí convendría hacer algún matiz para que la acción típica cogiera ese aire que da la posibilidad de una comisión de estas figuras ilícitas en el ámbito de Internet. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con la estafa informática, que participa de todas las reglas generales de la estafa común. Es estafa. Lo que sucede es que se utiliza la referencia al artificio engañoso, al artificio informático, etc. Pero es que incluso en esta idea que yo quiero transmitirles de que sostener la necesidad de mantener la incriminación del juego es sostener algo perfectamente acorde con los principios que están en la médula del derecho penal, es algo también, como les digo, que se deriva de un examen de nuestro código. Ustedes tienen que pensar que el Código Penal, en el artículo 361 bis, castiga la actividad relacionada con el deporte, la actividad, el doping, iba a decir el mobbing, el doping, castiga el doping. Fíjense ustedes cómo el legislador español no tiene ningún problema a la hora de sancionar con una pena privativa de libertad de hasta 2 años aquel que quebranta, no se lo pierda, el juego limpio en el deporte. El juego limpio en el deporte se ha convertido en un valor penal que ha justificado recientemente, pues como ustedes conocen, redadas y en definitiva persecuciones penales que se han extendido durante más de 2 años. Pero no solamente es esto, es que el artículo 333 del Código Penal, si ustedes lo observan, castiga entre los delitos relacionados con la flora y la fauna, pues castiga la introducción de floras no autóctonas de tal manera que puedan provocar una ruptura del equilibrio biológico, y lo castiga con pena también de hasta 2 años. Pero recientemente, a partir del 23 de diciembre, en España, sobornar a un árbitro en una competición deportiva está castigado con una pena de hasta 4 años de cárcel. Claro, a la vista de este sistema o a la vista de estos criterios de política criminal, sostener que lo que está relacionado con actividades que pueden fomentar delitos tan graves como los que acabo de comentar, pues no son merecedores de un reproche penal desde la perspectiva del principio de intervención mínima, indudablemente yo creo que no tiene mucho sentido. Entonces, podríamos plantearnos a qué obedece el que no exista esta idea de una verdadera conciencia de antijuridicidad en relación con el juego clandestino, estamos hablando. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente tendríamos que hacer referencia a 2 grandes problemas. El primer problema es un problema de tipicidad, el segundo es un problema de perseguibilidad, y ese está más relacionado con el juego online propiamente dicho. Problema de tipicidad. ¿Por qué no existe esa conciencia de antijuridicidad? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Fíjense,
La tipicidad en el delito de juego es una tipicidad, yo no sé si es extravagante o es pintoresca, pero efectivamente es una tipicidad absolutamente extraordinaria. Si ustedes van a un código penal, se compran cualquier texto legislativo y dicen voy a ver cómo está regulado los aspectos penales del juego, y van al índice y no se van a encontrar absolutamente nada, porque no está ahí, está en una ley penal especial. La tendencia, precisamente en el derecho penal, es contraria al mantenimiento de leyes especiales, y el deseo es incorporar al derecho codificado pues, lo que constituyen las figuras delictivas más relevantes, precisamente con el deseo de mandar un mensaje claramente conminatorio a todo aquel que infringe las conductas que en ese texto, que en el Código Penal, están asociadas a una pena. ¿En qué ley habría que bucear, habría que zambullirse para encontrar algo relacionado con el juego? Pues es la ley de contrabando, como todos ustedes saben, es la ley 12 de diciembre de 1995. Pero fíjense, si ustedes se compran, después de esa adquisición infructuosa del Código Penal para enterarse de cómo está criminalizada la actividad clandestina del juego, se compran un manual o un texto donde se recojan las leyes penales especiales, pues se encontrarán también con que dentro del delito de contrabando no se menciona la palabra juego. Dice, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Dónde está el delito? ¿Cómo lo debo buscar? Pues tiene que ir usted a una ley de presupuestos generales del Estado, que además no es la del año, es una del año 2006, la ley 42/2006, que es una ley donde, en la medida en que la ley de contrabando se considera delito a partir de una determinada cuantía, en fin, todas las operaciones relacionadas con los soportes materiales para la práctica de juegos de envite, azar, apuestas, etcétera, etcétera, se consideran géneros prohibidos, y que la Ley de Presupuestos Generales del Estado define entre los digamos, elementos prohibidos estos soportes relacionados con el juego, haciendo el efecto o la metodología remisoria, pues ahí emerge el tipo penal relacionado con la práctica de juegos clandestinos. Claro, fíjense el camino que ha tenido que atravesar, el largo y tortuoso camino que ha tenido que discurrir un jurista para encontrar el tipo penal en el que se castiga ni más ni menos que la práctica de este tipo de juegos no autorizados. Pero además uno podría inmediatamente preguntarse, oye, pero la ley de contrabando no fue declarada precisamente contraria en una resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a los principios de libertad de mercancías, etcétera, etcétera. Pues efectivamente es así. Lo que sucede es que este precepto quedó ahí como un precepto, como una rara avis, que ha servido de referencia típica para la incriminación de estos delitos. Claro, no es extraño que en este régimen jurídico pues muchas audiencias provinciales se hayan negado incluso a aplicarlo y hayan dictado sentencias absolutorias al entender que, mire usted, esta forma de incriminar el delito o los delitos relacionados con la práctica clandestina de juegos es contraria a un elemental principio de taxatividad, de legalidad, de seguridad jurídica. El ciudadano tiene que saber, con un mensaje muy nítido, el que matare será castigado, el que tomare las cosas ajenas con fuerza en las cosas. Pero oiga, el delito de juego ilícito, ¿esto en qué consiste? ¿Cómo lo puedo yo ver desde la perspectiva de la búsqueda de la porción de injusto que abarca? Bueno, pues ha habido numerosas sentencias que han negado la aplicación de este régimen remisorio para hacer resucitar la figura penal del juego ilícito, hasta el punto también de que dio lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 34/2005, en la que se despejaron todas las incógnitas. El Tribunal Constitucional dijo, miren, el régimen no es el ideal, pero la técnica de la ley penal en blanco, máxime en este tipo de incriminación y en esta clase de actividades, es perfectamente válida y es acorde con los mandatos o los principios derivados de nuestro sistema constitucional. Y a partir de ahí ya nadie puede cuestionar que nosotros tenemos un régimen penal que abarca la práctica de juegos clandestinos. Claro, fíjense lo llamativo del tema, que
incluso con esta sentencia, todavía no se percibía una tendencia a la persecución penal de estas figuras, hasta el punto que la Fiscalía General del Estado tuvo que promulgar una circular, es la circular 3/2005, en la que advertía a todos los fiscales que esa figura existía, que la organización, en aquel caso se trataba de rifas ilegales ajenas al mandato de autorización que concede el Estado, era constitutivo de delito, y no solamente eso, le decía a los fiscales, en fin, han de actuar conforme al principio de unidad de actuación, dependencia jerárquica y demás, les decía que en los casos más graves debían promover la persecución de estas figuras delictivas ante la Audiencia Nacional, en un deseo de, aparte de indudablemente acomodar la persecución de los ilícitos a lo que son las reglas de competencia, pero un deseo de darle el rango criminológico que tenía alguna de estas actividades delictivas que eran denunciadas a diario y de forma, en fin, infructuosa ante los tribunales de justicia. Entonces, este es el sistema penal que tenemos, y es un sistema penal manifiestamente mejorable. ¿Cómo habría que mejorarlo? Bueno, pues aquí el problema que a mí se me plantea es que siento cierto estremecimiento cuando alguien propugna una reforma del Código Penal. Nuestro Código Penal está maltrecho. Desde el año 1995 tienen ustedes que pensar que el Código Penal ha sido modificado 25 veces. 25. Esto es absolutamente inédito en cualquier país europeo. Pero no solamente ha sido modificado 25 veces, sino que, habiendo entrado en vigor el 23 de diciembre del pasado año, ya en este año, la Ley Orgánica 3/2011, que es la Ley del Régimen Electoral General, a través de su disposición adicional segunda, vuelve a modificar el Código Penal que entró en vigor prácticamente unas semanas anteriores. Lo camufla con una corrección de errores, pero no es tal. No es una corrección de errores, es una reforma de conceptos y, por supuesto, de algunas tipicidades. Pero no solamente es esto, es que recientemente el Consejo General del Poder Judicial, y cuando digo recientemente hablo de 2 semanas, por unanimidad aprobó una moción, una proposición, con el fin de instar al Gobierno para una reforma del Código Penal a fin de adecuar los nuevos preceptos a una lucha más eficaz en materia de violencia de género o violencia doméstica. Con lo cual, yo decir desde esta tribuna que además hay que modificar el Código Penal para hacer una tipicidad más acorde con las exigencias del principio de seguridad jurídica en materia de juego, pues la verdad que me da hasta recato, pudor y un poco de vergüenza. Pero lo que sí es cierto es que esa tipicidad debería incorporarse por la vía de una incriminación más certera, más clara, más diáfana a los aspectos relacionados con la parte especial del Código Penal. Fíjense que, de hecho, cuando se aprueba el Código Penal de 1995, mucha legislación especial, por ejemplo, en materia de legislación de caza, fue incorporada a ese código con absoluta naturalidad y como exigían razones metodológicas de primer orden. Pero, en definitiva, miren, se modifique o no se modifique, quizás aquello de Virgencita que me quede como estoy, pero de alguna forma manteniendo clara la idea de que estamos ante una conducta que es constitutiva de delito y es una conducta que como tal debe ser perseguida por los tribunales. Pero, sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema, les he comentado, es un problema de tipicidad, pero también es un problema de perseguibilidad. Y cuando hablo de los problemas de perseguibilidad, ya no me estoy refiriendo pues a esta falta de conciencia sobre la necesidad de poner término a un foco delictivo relacionado con prácticas clandestinas o no autorizadas del juego convencional u online, sino me estoy refiriendo a las dificultades para la persecución del juego online, persecución penal cuando esté justificada, y en general de todo delito cometido por Internet. ¿Por qué Internet es un espacio de libertad, pero también se está convirtiendo en un espacio de impunidad? En mi opinión, la razón que explica
estas dificultades para la perseguibilidad de los delitos cometidos por Internet es muy sencilla. Los juristas estamos todavía con la sacudida conceptual que ha provocado, pues casi que nos hayan destrozado algunas de las categorías que nos proporcionan seguridad analítica en materia penal. ¿Por qué? Bueno, pues miren, todos sabemos en el ámbito del derecho penal que el principio de territorialidad fija fronteras. Todos sabemos en el ámbito del derecho penal que, salvo determinados delitos sometidos a una persecución de carácter universal, pues, en fin, el ámbito territorial es el definido por la capacidad de ejercicio de la función jurisdiccional, que es manifestación de la soberanía en cada Estado. Bueno, esta idea, que es una idea elemental, ¿dónde se cometió el delito? Esta es la primera pregunta que se hace cualquier juez cuando le llega un atestado de la Guardia Civil, de la policía o sencillamente cualquier denuncia o querella. ¿Dónde se cometió el delito? Y antes se decía, en la zona fronteriza entre Cuenca y Valencia. Pues me parece muy bien. El problema está que Internet es la negación de la territorialidad. Internet, si por algo se define, es precisamente por eso, porque no tiene territorios. Internet no tiene fronteras. Y lo que es más importante, el delito en Internet zigzaguea. El delito sigue unas rutas que permiten en la mayoría de las ocasiones asegurar la impunidad. Entonces, si con carácter general es difícil perseguir el delito en Internet, ¿qué podemos decir ahora de la persecución de un delito relacionado con el juego, la práctica clandestina de juegos online, cuando estamos precisamente en un entorno digital donde las dificultades son todas, absolutamente todas? ¿Cómo se enjuician, cómo se investigan los delitos cometidos por Internet? Pues miren, ha habido numerosas propuestas, algunas de ellas parecen insólitas o excesivamente originales, pero no lo son tanto. Fíjense, hay quien sostiene que la única manera de perseguir de forma adecuada los delitos por Internet es creando los magistrados y tribunales virtuales. Los magistrados que estarían por encima de cualquier jurisdicción. Esto, en fin, que parece una osadía, ya saben ustedes que en el ámbito del arbitraje internacional e incluso en los problemas de adjudicación de nombres de dominio ha funcionado de una forma relativamente aceptable. Y esta propuesta proviene del derecho anglosajón. En Estados Unidos, autores de mucha solvencia, que los hay, pues están transmitiendo la idea de que mientras los tribunales estén asociados a la idea de territorialidad, estamos perdidos en la lucha no ya contra el juego online, sino el juego online delictivo, sino contra la inmensa mayoría de los delitos cometidos por Internet. Claro, el problema es, también lo he dicho en alguna ocasión, que está muy bien la figura del magistrado virtual, pero mientras no exista el guardia civil virtual o el policía virtual y la cárcel virtual o el embargo virtual, pues claro, la posibilidad de ejecución de sentencias virtuales evidentemente podía conducirnos a un derecho penal puramente simbólico. Se ha dicho, y esto lo han proclamado procesalistas del máximo nivel académico, que hay que convencerse de que la persecución de los delitos en Internet exige la creación de tribunales internacionales. Yo creo que esto no resuelve el problema. El Tribunal Internacional no debe crearse en atención a la metodología ejecutoria, es decir, a que el delito se cometa o no por Internet, sino fundamentalmente atendiendo a la categoría del bien jurídico implicado. Podemos entender que un delito de genocidio, un delito relativo a la prostitución, corrupción de menores, torturas, etcétera, etcétera, sí puede ser enjuiciado quizá por tribunales internacionales, tribunales que superen el problema de las fronteras. Pero claro, la dificultad fundamental está que imaginar que unas injurias en un foro tendrían que ser objeto de una querella ante un tribunal internacional porque se han cometido por Internet, esto yo creo que no tiene mucho sentido. En consecuencia, hasta que alguien dé con la fórmula, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que tendríamos que primero sacarle todo el juego que ofrece, y la palabra juego nunca mejor empleada,
lo que el Tribunal Supremo ha proclamado en varias ocasiones, que es el principio de ubicuidad. Es decir, el delito se entiende cometido en el lugar en el que se verifica la acción, en el lugar en el que se produce el resultado o incluso en el lugar en el que se desarrollan cualquiera de los elementos del tipo objetivo. Es decir, si la actividad clandestina se realiza desde aquí, el delito se comete aquí con independencia de que el servidor esté en Filipinas. La idea también que en alguno de los trabajos que ha comentado antes Rafa sugerí, estaría relacionada quizá con tener muy claro algo que muchas veces se olvida, y es la irrelevancia jurídica de las rutas telemáticas de tránsito. Es decir, la idea de que, mire, el servidor está en Filipinas, de ahí se redirecciona a Canadá, de Canadá va a Australia, de Australia a Torrejón de Ardoz y de Torrejón de Ardoz vuelve a Brasil. Miren, esto es irrelevante desde el punto de vista de la comisión del delito. La acción típica no tiene que seguir la ruta telemática para saber dónde se ha cometido. Si alguno de los elementos del tipo objetivo se cometen en territorio español, indudablemente ese delito tendría que ser perseguido en España. Luego hay otro principio que está recogido en la Convención, en el Convenio sobre el Cibercrimen, que se firmó en Budapest en el año 2001, y este convenio introduce un precepto que a mí me parece que también ofrece muchas posibilidades, y es, en los casos de conflictos jurisdiccionales, optar por lo que se llama el principio de jurisdicción más adecuada. ¿Cuál es la jurisdicción que debe hacerse cargo de la investigación del delito? Pues mire usted, la más adecuada. Si el ciudadano que regenta la página web está aquí, pues aquí. Si la actividad clandestina se ha desarrollado allí, pues allí. Pero indudablemente los problemas relacionados con la colisión de jurisdicciones, resolverlos en favor de eso, sencillamente la jurisdicción más adecuada. El problema está en que este convenio del cibercrimen, que es del año 2001, pues fíjense, el proceso de ratificación ha sido lentísimo, España lo ratificó el año pasado, y claro, esto plantea serios problemas de obsolescencia jurídica, porque 9 años o 10 años en el mundo telemático es casi un siglo, y algunas de las fórmulas que se sugieren ahí yo creo que ya han perdido verdadera vigencia. Y para terminar, ¿qué les diría? Pues probablemente que algo está cambiando en Internet, que algunas de las afirmaciones que se pueden hacer en esta materia pueden no gustar, pero creo que tiene razón un autor, Lawrence Lessig, que es un profesor de Derecho Constitucional en los Estados Unidos, y que este hombre ha escrito una monografía que para mí es la que mejor explica, o por lo menos la que mejor intenta solucionar los problemas relacionados con la persecución de delitos en Internet, que se llama El Código. Este señor dice que Internet está condenado a la muerte si no cambia la arquitectura, si no cambia su propia arquitectura digital. Esa arquitectura digital debería ir llevándonos a una transformación entre la cultura del anonimato a una cultura de la identificación fiscal, la identificación digital, no fiscal, la identificación digital que actúe como presupuesto legitimante del ejercicio de determinadas actividades. Y ese código de identificación digital, que no debería ser exigido en todas las fronteras o en todos los aspectos de la realidad ligada a Internet, pero sí en la práctica de determinadas actividades, de tal manera que conduciría a una clandestinidad perseguible simplemente por no ser identificable quién es la persona que está detrás de esa actividad o responsable de esa web, podría introducir una idea novedosa que, por supuesto, estoy convencido que provocará el rechazo de buena parte de los usuarios de Internet, que siguen viendo Internet pues como ese espacio de libertad. Yo me sumo a esta idea, pero creo que esta idea no es incompatible con algunas fórmulas de control en las que el ejercicio de determinadas actividades pues requiera, insisto, ese presupuesto habilitante. De lo contrario, estaremos en una situación en la que también se ha afirmado, Internet
puede morir de éxito. De suerte que lleguemos a una situación en la que todos los instrumentos jurídicos que tenemos para resolver las dudas que nos asaltan, poco a poco se vean que están siendo insuficientes. Termino simplemente indicando que algunas de las dificultades desde la perspectiva de la persecución de estos delitos se plantean porque, antes hablaba de la territorialidad, estamos intentando explicar las implicaciones jurídicas de Internet con categorías que fueron construidas en el primer escalón del constitucionalismo liberal y que tienen que ser moduladas, probablemente enriquecidas, pero moduladas para ser entendidas de manera distinta. Ahora me estoy refiriendo fundamentalmente a la intimidad. Es cierto que la intimidad ha evolucionado, de la intimidad que si, en fin, que hay una categoría más amplia, la privacidad, que si en el ámbito de la protección de datos, el derecho a la autodeterminación informativa, pero yo creo que intentar explicar todas las dificultades procesales de la persecución de los delitos online a través de la categoría de la intimidad, creo que resuelve muy pocos problemas. Es más, yo creo que se está produciendo un concepto generacional de intimidad que nos obliga a enriquecer el sustrato, el contenido material de este derecho y a adaptarlo a la propia realidad de Internet. En alguna ocasión he dicho que generacionalmente hay una juventud que entiende la intimidad de una manera distinta a como la hemos entendido nosotros. Es más, yo creo que estoy en condiciones, y cualquiera de ustedes también, para afirmar que la intimidad por algunos se entiende de una manera muy distinta. La generación actual participa de una idea de exhibicionismo que a nosotros nos resulta absolutamente rechazable. Pero fíjense la paradoja que representa que un Estado, que una comunidad autónoma, tenga que recordar a los jóvenes que no ofrezcan datos personales a Internet. Estamos hablando del Estado, el mismo Estado orwelliano sobre el que nos avisaban y decían que ese era ese ojo que todo lo controlaba. Bueno, pues ese ojo que todo lo controla ahora financia campañas publicitarias diciendo, por favor, ciudadano joven, no des tus datos en Internet. Yo siempre cuento, y les prometo que termino, que en algunas ocasiones he vivido esto en mi propia familia. Recuerdo haber ido de viaje con mis hijos y escucharle a mi hijo esta frase, que por otra parte es un chaval estupendo. Estoy deseando llegar a casa para poner las fotos en el 20. Y digo, ¿cómo? ¿Las fotos de qué? Sí, para poner las fotos de este viaje en el 20. Y digo, ¿pero y a quién le importa? ¿Dónde has estado? Bueno, pues a mis amigos. Entonces, esta idea de que hay una generación que entiende la intimidad de una manera muy distinta a la que nosotros venimos entendiendo, pues debería ser tratada por constitucionalistas, por procesalistas, no digamos nada de todo lo relacionado con los datos electrónicos de las comunicaciones, eso ya es meterse en un terreno resbaladizo, pero cualquier parecido entre lo que tuvimos que manejar para la solución de los problemas jurídicos en el ámbito procesal entendidos en su sentido más histórico, más convencional, y los desafíos dogmáticos de la realidad actual es pura coincidencia. Bien, yo me comprometí a ser breve, creo que he cumplido con la palabra ofrecida y quedo a su disposición por si quieren hacer cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. La verdad es que yo recuerdo cuando los Beatles hicieron su primera visita a España, bajaban del avión con una montera puestos, y también el señor Marchena también se permite venir a torear sin capote, incluso sin papeles, no tiene teleprompter, o sea, ha sido absolutamente repentizada. Por eso y trabajada a memoria. se me olvida lo del doping. Doping. Dopaje, mejor. El dopaje. Muy bien, yo creo que tenemos tiempo hasta la pausa de café para algunas preguntas, alguna aclaración o debate sobre lo planteado aquí. Juan José Sánchez Colilla, soy gerente de la Confederación Española de Empresarios del Juego del Bingo. Señor magistrado, yo tengo aquí dos artículos de prensa, uno del Economista de fecha 22 del 11 del 2010,
referido a la jornada organizada por Acitur, donde los presidentes de la Sala Segunda y Quinta, don Juan Saavedra y don Ángel Calderón, y el magistrado del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, decían que estos juegos online son subsumibles en el artículo 301 del Código Penal, un delito de contrabando doloso. A continuación, en las mismas jornadas, el fiscal anticorrupción, don Antonio Romeral, denunció que la Fiscalía no procede de oficio en contra de estas conductas porque no le comunican las administraciones la cantidad, el montante total a que asciende esta defraudación. Es decir, que no sabe si esto sería constitutivo de un expediente administrativo o bien de un delito penal. Y esto me lleva al segundo artículo. El segundo artículo que tengo en mis manos, de la revista El Sector del Juego, cuyo director le tengo por aquí cerca, donde se publica que la AEDAPI, Sector del Juego Online, da unos beneficios de 315 millones. Incluso empresas particulares que se desarrollan ilegalmente en la red nos ofrecen en periódicos sus resultados económicos. Entonces, si tenemos, siguiendo la teoría del fiscal anticorrupción, si tenemos ya la cantidad, ¿por qué no se actúa de oficio en esta cuestión? Nada más. Bueno, vamos a ver. En esas jornadas que efectivamente tuve el honor también de asistir, efectivamente se llegó a formular alguna propuesta que a mí me llamó poderosamente la atención. Fíjese, el actual presidente del Tribunal Constitucional llegó a sugerir la necesidad de creación, para evitar esto que usted plantea, de una fiscalía especial para la persecución de los delitos relacionados con el juego. Yo de entrada quisiera dejar clara una cosa. Esa referencia que se hizo al artículo 301, el artículo 301 lo que regula es el blanqueo de capitales. Y esa referencia, pues en el fondo, referencia que cualquiera suscribe, que en este precepto está el delito de blanqueo de capitales y que puede existir o pueden existir determinadas actividades que sugieran la posibilidad de una actividad de blanqueo, esto es incuestionable. Pero fíjese, para llegar a esa conclusión no hace falta organizar unas jornadas, por la sencilla razón de que el blanqueo de capitales está en el Código con independencia de cuál sea el foco generador de esos flujos dinerarios. Es decir, no hay ningún problema relacionado con la tipicidad del delito o de la práctica clandestina de juegos para concluir que si como consecuencia de esa actividad clandestina se generan flujos dinerarios no controlados, pues indudablemente se comete este delito. O sea que cuando yo estoy hablando de las dificultades de tipicidad de la práctica clandestina del juego, doy por supuesto de que en torno al juego hay una serie de actividades, el juego clandestino, hay una serie de actividades que indudablemente sí tienen un tratamiento fiscal en el Código Penal vigente adecuado. Por ejemplo, las defraudaciones por el no pago de beneficios o el no pago de premios. Eso es una estafa online que no necesita mayores disquisiciones sobre el problema de la tipicidad. Por ejemplo, es que mire, por los datos se está blanqueando dinero en algunas actuaciones de estas características. Esto tampoco plantea ningún problema porque el blanqueo de capitales está criminalizado con independencia de la suficiencia o insuficiencia de la respuesta penal para la práctica clandestina del juego. Cuando me decía usted que, bueno, que el fiscal anticorrupción que dependía de una consideración puramente cuantitativa, claro, yo no voy a ser tan insensato de plantearme cuál es la voluntad institucional de un órgano del Estado como la Fiscalía General o incluso de la Fiscalía Anticorrupción para priorizar una u otro tipo de infracciones criminales. Pero claro, indudablemente la cantidad defraudada constituye uno de los presupuestos donde se define la frontera para la persecución. Pero en relación con el blanqueo de capitales, a mí me da la impresión de que no debe ser especialmente difícil. Yo creo que las dificultades que se puedan advertir para transmitir una imagen
intensidad o de respeto al bien jurídico protegido, son dificultades que están relacionadas sobre todo con los problemas que antes hemos abordado de la persecución de los delitos online, porque en qué medida se trata de una empresa cuya sociedad, cuya sede social está en Australia, en fin, sin datos prácticamente o con datos que hacen depender de un régimen de colaboración jurisdiccional pensado para situaciones que nada tienen que ver con esto, el éxito incluso del inicio de la investigación. De todas formas, yo también les diré algo que a mí me parece fundamental y que sé que quizá con esto pueda ofender la cultura jurídica de algunos de los asistentes, pero lo que estoy diciendo va dirigido no a los juristas, sino a los no juristas. Miren, en muchas ocasiones se presentan denuncias con un recorte de periódico. Y esto desde el punto de vista o con un recorte de periódico o con unos datos ligados, por ejemplo, a una memoria de actividades económicas que ha publicado un determinado periódico. Y se dice, señor juez de instrucción, aquí le mando este recorte de periódico del que se desprende la existencia de un hecho delictivo. Mire usted, en la denuncia hay que relatar un hecho. Oiga, ¿usted a quién está denunciando? ¿Por qué lo está denunciando? Usted no me dé a mí un recorte de periódico y me convierta en un zahorí que tengo que adivinar cuál es su voluntad a la hora de denunciar, si lo que usted está denunciando es el blanqueo de capitales, si es la falsedad, si es la defraudación tributaria. Yo no le pido que en la denuncia me haga usted un juicio de tipicidad acabado, perfecto, porque precisamente la denuncia o la querella lo que hace es precipitar el proceso. Pero hay muchas ocasiones, se lo aseguro por experiencia, en que denuncias que se inician con un recorte de periódico, en la medida en que el juez o el fiscal no detecta un hecho punible narrado, no ya en todos y cada uno de sus elementos, pero narrado para que se advierta la existencia de un delito que aparezca insinuado en sus elementos esenciales, lo que va a provocar es el archivo. Entonces, repito que cuando se trata de iniciar actividades, y en muchos casos pasa no solamente, supongo, que con el juego clandestino en Internet, sino que se produce en muchos otros órdenes de la vida en que se denuncian ante la Audiencia Nacional, ante la Fiscalía General del Estado, ante el Supremo, y lo que se hace es un escrito de 3 líneas que se aporta junto a un resumen de prensa. Eso no es una denuncia. Sí, por aquí delante, por favor. Solo 2 cuestiones. La primera, parece que en el Código Penal los valores, digamos, que se están defendiendo por parte de la sociedad tienen hasta cierto punto el carácter de valores universales. Es decir, no matarás. Pues no hay ninguna sociedad civilizada que esté permitiendo matar. No robarás, no estafarás. A mí me parece que hay un punto de quiebra, y esa es la primera pregunta que le quería plantear, o que te quería plantear. Cuando la conducta depende de una previa autorización administrativa. Es decir, la conducta no es mala per se. Si está autorizada es buena, si no está autorizada es mala. Sin perjuicio de, como acabas de decir, que el no autorizado lleve consigo la comisión de otro tipo de conductas perseguidas, blanqueo de capitales, delito fiscal, falta de protección de menores, pero eso es otra historia. Es decir, el juego en sí, la tipicidad del juego, resulta que si está autorizado es bueno y si no está autorizado es malo. Y resulta que en estos momentos las administraciones parece que son libres, porque el juego no es malo per se, en autorizar o no autorizar. Claro, eso plantea una situación difícil, porque efectivamente Internet no está en ningún sitio y está en todos. Y puede pasar que la empresa que ofrece juego esté autorizada en su país. Y puede pasar que el jugador que está jugando online no esté autorizado en su país. Y eso a mí me parece que... Y luego, esto enlazo con la segunda pregunta. ¿Quién es el sujeto infractor? Hasta ahora estamos dando por supuesto que el sujeto infractor es quien ofrece juego de forma ilegal. Pero ¿qué pasa si una empresa de apuestas inglesas perfectamente legalizada en su país ofrece juego? ¿Pero a quién le ofrece juego en Internet? A todo el mundo. ¿Qué pasa si yo me conecto? ¿Ellos están actuando mal?
ellos deberían prohibirme, o sea, ¿deberíamos obligar a la empresa inglesa a cumplir la normativa española en el caso de que prohibiera el juego online? ¿O habría que cambiar el foco y en el caso de las prohibiciones habría que penalizar o que si el sujeto infractor no sea la empresa que está legalizada en su país, sino el jugador que, incumpliendo la normativa nacional, juega online? Son las dos cuestiones. Bueno, yo te diría que necesito un par de años para estudiar la respuesta a las preguntas que me han hecho. Pero bueno, empiezo por el comienzo. Fíjate, tú dices, es una actividad que puede ser una actividad lícita siempre que esté una actividad incluso encomiable o por lo menos válida, siempre que esté autorizada. ¿Esto es un criterio suficiente para la incriminación de una determinada figura? Pues yo te voy a responder con otro ejemplo. Yo creo que nadie cuestiona que ofrecer medicamentos a una persona enferma, pues no solamente es una conducta, insisto, encomiable, sino que además todo el mundo diría que hay que fomentar esa actividad de curar, sanar al enfermo. Pero claro, alguien se plantearía que debemos eliminar del Código Penal todos los delitos relacionados con la salud pública ligados precisamente a la distribución de fármacos por entidades que no están autorizadas. Pues indudablemente diríamos no. Luego, desde el punto de vista, creo yo, de la posibilidad de incriminación de actividades no autorizadas, se me ocurre este ejemplo, se me podían probablemente ocurrir otros, pero creo que la posibilidad de percibir ahí un bien jurídico digno de tutela penal, yo por lo menos la percibo sin muchas dificultades. Respecto de los sujetos infractores, pues fíjate, ahora sería ya introducirnos en un debate que exigiría unas jornadas solo con ese tema monográfico. Ya sabes que a partir del 23 de diciembre nuestro Código Penal ha dado el salto y incrimina incluso la responsabilidad de las personas jurídicas. De tal manera que esa responsabilidad de las personas jurídicas, a partir del hecho de referencia cometido por una persona física, pero permite, y lo dice con toda claridad el artículo 31 bis, y dirigir un procedimiento penal y hacerlo en relación con determinados delitos, entre los cuales no se incluye, por supuesto, el de contrabando. Pero nos permitiría plantearnos la posibilidad de una responsabilidad de las personas jurídicas sin necesidad de conocer quién es la persona física a la que también habría que formular un juicio de reproche en el plano penal. Y en cuanto a lo que has dicho de que, oye, si en Londres es perfectamente válido y autorizado y, sin embargo, aquí en España pues no lo es, indudablemente la respuesta está en el convenio del cibercrimen, que lo que hace es resucitar algo tan elemental como que para la persecución de los delitos cometidos por Internet tiene que regir el principio de doble incriminación. Y entonces hay una idea fundamental, y es que en ese convenio se establece una enumeración de los delitos que todas las legislaciones, es un convenio del Consejo de Europa al que se sumó también Estados Unidos, Japón creo que también, y Canadá, en esa enumeración que se hace de los delitos que deben ser incriminados en todos los sistemas penales de los estados que se incorporan a ese convenio del cibercrimen, pues no está el juego online. Sin duda, no están las infracciones de contrabando, de acuerdo con el régimen jurídico vigente, pero indudablemente si partiéramos de una idea de doble incriminación, los problemas serían mucho más fáciles de resolver. Pero yo la sensación que tengo es que la tipicidad actual plantea numerosísimas dificultades. Yo no me atrevo, por lo que antes os he comentado, por la vergüenza que me da pedir otra reforma del Código Penal, aunque sea solamente para introducir un artículo en esta materia, pero yo creo que la mejor muestra de esas dificultades es que la última sentencia a la que antes he aludido del Tribunal Supremo, esta del año 2007, de junio, creo que es 16 de junio de 2007, es una sentencia, fijaos, que lo que hace es estimar el recurso del fiscal contra la sentencia de la audiencia provincial que había absuelto precisamente por un delito de estas características, por entender que estaban comprometidos los principios de seguridad jurídica, etcétera, en esta regulación. Con lo cual, la existencia de numerosas sentencias absolutorias en el ámbito de las audiencias provinciales es la mejor muestra de que el jurista el ámbito de lo injusto no lo percibe con nitidez, ¿no? Pero son muchos los problemas, y tú has apuntado algunos inteligentemente, y no son solo estos.
pero en principio algunos de ellos tendrían solución. Yo estoy aquí solamente para presentar al ponente, pero no me resisto a matizar un detalle. Estamos reiteradamente haciendo referencias a documentos que no sé si son conocidos por todos, el proyecto de ley, las enmiendas presentadas. En la página web de la Fundación Codere van a estar colgados los documentos para que lo quieran consultar, y yo recomendaría la lectura de la enmienda 226 que ha presentado el Partido Popular, en la que yo creo que hace un tratamiento inteligente, sin modificar el Código Penal, sin tener que abordar una reforma de ley orgánica con la complejidad de procedimiento que lleva consigo, pero al definir las infracciones establece una buena vinculación, en mi opinión, para al menos mejorar el statu quo actual y no incurrir en problemas de tipicidad como los que se han mencionado anteriormente. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, por aquí. Simplemente para acotar la parte final de la ponencia de Manuel, efectivamente ya hay un país, en el proyecto de ley de juego griego, que se aprobó el día 17 de marzo, se incorpora la necesidad de que el jugador tenga que operar con una tarjeta de identidad de juego. Es decir, es el primer país que lo hace y es en la línea de lo que ya él ha explicado muy bien, que efectivamente sí la posibilidad para poder controlar cualquier juego que evidentemente escape de una razonable. Lo que pasa es que decir esto es situarse contracorriente, porque Internet todavía sigue respirando o emanando de Internet ese aroma libertario, porque ya saben que Internet en su origen es, en fin, tiene unos fines militares, pero inmediatamente después, a través de universidades en los Países Bajos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, se asocia a ese mensaje de comuna, a ese mensaje de comunicación, a ese mensaje de compartir ideas, documentos, etcétera, etcétera. Hay páginas curiosísimas relacionadas con esto, Cibernautas por la Tolerancia, que han declarado el derecho de autodeterminación del ciberespacio. En fin, todo este tipo de ideas a las que yo me sumo, y además con simpatía e incluso con nostalgia juvenil de una época en que todo valía, que tal, pero yo creo que hay momentos en los que o se pone, no digo freno, pero o se establecen algunos mecanismos reguladores serios que condenen a la clandestinidad visible a todo aquel que no participa de esto, en fin, Internet puede, como decía antes, puede morir de éxito, ¿eh?